Podcast VL. Hola, bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Raquel Huerta, soy la coordinadora del podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Y hoy tenemos un invitado especial porque tenemos sorpresa. Viene algo bello para lo que queda de este año. Antes de presentarles a la persona que nos va a ayudar a presentar esta sorpresa, quiero tomarme un segundito para saludar a todas esas personas que en el pasado Congreso Internacional de Biblia nos comentó que era fiel o seguidor o seguidora del podcast, que nos escuchaba, que utilizaba este podcast para su iglesia o para dar clases. Entonces, un saludo muy especial desde acá. Muchas gracias siempre por acompañarnos. Y recuerden que ahí pueden dejar sus saluditos también en la cajita de comentarios. Bueno, dicho esto, ustedes ya saben que tenemos dos podcasts. Tenemos el podcast regular del de la universidad y tenemos el mini podcast que lo hace el profesor Martin Hoffman desde Alemania. Y vamos a abrir un tercer podcast. Y este tercer podcast viene a tocar un tema que yo diría que en este momento es un poquitito polémico, pero para eso voy a permitir que la persona invitada nos lo presente un poquitito. Entonces, primero presento a la persona, ¿verdad? Ya es familiar del podcast, es David Castillo, el profesor David Castillo. Él es doctor en Biblia, pero también está sacando, si no me equivoco, está a punto de terminar o ya terminó una maestría en sociología y por ahí es donde va este podcast. Entonces, profesor David, qué placer tenerlo de nuevo por aquí. ¿Cómo estás? Hola Raquel, un gusto saludar. Todo bien por dicha. ¿Usted qué tal? Bueno, David, hace un tiempito te nos acercaste con una idea que nos encantó, porque es tocar un tema distinto de lo que hemos estado trabajando, pero que al mismo tiempo está relacionado con religión, con temas así, pero involucra también esta parte sociológica. Y es esta unión que existe entre la religión y la política, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquitito cómo nace esta idea, ¿verdad? Bueno, empecemos por ahí. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, sí, el podcast tiene tal vez esa inquietud de responder a preguntas de índole social y religioso en dos sentidos y nace específicamente de las inquietudes de los espacios de aula, especialmente, ¿verdad? En la labor docente que, que debe asumirse gracias al tipo de contenidos que trabajamos en la universidad. Recurrentemente surgen preguntas en torno a la cotidianidad de la vida religiosa y la cotidianidad implica cómo se relacionan las personas, cómo se organizan, cómo se construye la sociedad a partir de lo que llamamos instituciones, formas de articularnos. Eso quiere decir que en términos sencillos, pues desde los sistemas legislativos hasta quién se elige para gobernar, tienen que ver con temas religiosos. Hay grupos que son grupos religiosos que ingresan a la política para poder traer esas inquietudes religiosas a convertirse en normativa social. Por otro lado, hay grupos solamente políticos que entienden que la religión moviliza a las personas, ¿verdad? Entonces, vemos imágenes donde se utiliza la Biblia, se citan pasajes del Antiguo, el Nuevo Testamento, o inclusive se generan como relaciones o contratos con líderes religiosos, pastores, sacerdotes, otro tipo de figuras. Entonces, la religión y la política parecen ser pan de cada día en nuestra región, por lo que consideramos que un espacio de reflexión, de estudio y de formación que nos ayude a entender un poco más cómo se está manifestando ese fenómeno es importante y esa es la idea detrás del podcast que hemos construido. Ok, entonces vamos a hablar de este mix entre religión y política. ¿Y qué podemos esperar de este podcast? O sea, ¿qué queremos? Sí, ¿qué podemos esperar? ¿Qué temas vas a trabajar ahí? ¿Se va a centrar mucho en la política? ¿Se va a centrar mucho en la religión? ¿O se va a centrar en la unión de estos dos? ¿O cómo esto afecta? No sé, ¿qué podemos esperar? Sí, claro, pues cuando hablamos de religión y política, por supuesto que hablamos de un fenómeno sumamente amplio. La universidad está especializada en
intentar entender e interpretar y transformar la realidad desde los instrumentos que nos ofrece la teología en sentido amplio. Y eso implica también comprender la Biblia, ¿verdad? Los discursos teológicos. Y de alguna manera, dado que la interpretación bíblica y la fe cristiana se han desarrollado en la historia, la universidad intenta darnos algunas herramientas para comprender cómo esa historia acoge el discurso religioso cristiano y en este caso la interpretación bíblica. El podcast busca aportar la contraparte. ¿Cómo podemos construir comprensiones de la sociedad y comprensiones de la religión a partir del apoyo de las ciencias sociales que complementen el apoyo de la teología? Así que vamos a discutir temas que surgen en los espacios de aula, preguntas como las de la democracia, los derechos humanos, la justicia, menciones, por ejemplo, de las izquierdas, de las derechas, de los movimientos sociales, de los movimientos religiosos, todos esos elementos de sistemas jurídicos, las guerras, los elementos económicos, el patriarcado, el neoliberalismo, el capitalismo, son términos que por el tipo de quehacer de la universidad surgen en los espacios de aula, pero se ven desde el lente de la teología. La idea del podcast es poder, en conversación con personas especialistas en el amplio campo de las ciencias sociales, poder dar otra mirada, otros recursos, estudiar conceptos, estudiar teorías que nos ayuden a entender estos fenómenos. Así que es tratar los temas, pero desde el amplio campo de las ciencias sociales y complementar el discurso teológico con ellas. Te voy a hacer una pregunta muy obvia, pero al mismo tiempo tal vez no lo es, ¿verdad? ¿Realmente hay una conexión entre lo que es la política y la religión? Las preguntas obvias son las más importantes porque tal vez son las que no se hacen, ¿verdad? Y La, la cuestión es esta, hay muchas situaciones de nuestra cotidianidad que no preguntamos, que no interrogamos porque las consideramos obvias. Y ese es uno de los aportes tan interesantes de las ciencias sociales. Las ciencias sociales estudian la sociedad y a las personas en relación. Las personas viven en su cotidianidad y ya están tan inmersas en su cotidianidad que ya hay cosas que no se preguntan. Hay cosas que no se preguntan. ¿Por qué pienso yo en la Biblia cuando hablo del matrimonio? ¿Por qué pienso yo en la Biblia cuando tengo que ir a elegir las diputaciones que van al Congreso o las presidencias de la República? ¿Por qué si una persona menciona a Dios, yo considero que esa persona representa valores positivos? Pero cuando escucho ideas como de ateísmo, de no creyentes o de otras religiones, reacciono con sospecha o con cautela. Hay elementos que son incorporados ya en nuestra comprensión del mundo y que no interrogamos. No interrogamos porque ya los hemos normalizado. La idea de un podcast como este es remover un poco esa normalidad o esa normalización. Y la pregunta que se nos viene a las narices, porque está allí, pero no la estamos haciendo, es la de la relación entre religión y política. Y si ponemos atención, empezamos a notar que hay en América Latina encontramos una relación sumamente estrecha, casi inseparable entre la vida cotidiana y la religión. Y la vida cotidiana hablo de esto, ¿verdad? Desde con quién me puedo casar, si deseas de casarme, hasta por quién puedo votar en una elección. Y la religión ha tenido mucho que decir, ¿verdad? Entonces, cuando observamos hoy, hacemos un mapeo, por ejemplo, de nuestras sociedades y nos damos cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos recientemente Trump es elegido y el día en que se hace el traspaso de poderes, tiene a un pastor y a un arzobispo estadounidenses bendiciendo su mandato, uno debe preguntarse qué pasa allí con un líder político y un líder religioso en escena. Milei, tan famoso en la Argentina, ¿no? Lo invitan a ir a la ONU y hablando de las condiciones económicas de Argentina, cita al libro de Isaías, si mal no recuerdo.
Hoy estamos hablando con gran preocupación de la brutalidad de ataques que el Estado israelí desarrolla sobre los territorios palestinos. Y el primer ministro israelí ha utilizado en una y en otra ocasión el texto del Antiguo Testamento, a pesar de que él en algunos momentos se presenta como un tipo no religioso en sentidos formales. Entonces, hay ejemplos locales, hay ejemplos regionales que nos dicen que la pregunta debe ser hecha y la respuesta debe ser construida con cuidado. No hace falta decir la respuesta obvia, sí, claro, sí hay relación, pero ¿cómo? ¿Qué sucede? ¿De qué manera se interrelacionan? ¿Cuáles son las consecuencias de esta interrelación? Es importante preguntarnos cuál es la relación, por ejemplo, entre religión y democracia, religión y derechos humanos. ¿Dónde están los movimientos pentecostales o las iglesias protestantes, por ejemplo, en la realidad política del país? ¿Ayudan, contribuyen a una sociedad solidaria, justa, plural, o más bien fomentan sociedades regresivas, sociedades excluyentes, sociedades violentas? ¿Dónde está? No es solamente si está, que podrá ser la pregunta obvia, sino es cómo. Y la idea de los aportes de las personas que nos acompañarán en el podcast es que nos ayuden a entender un poco el cómo se da esta manifestación entre lo religioso y lo político. ¿Qué podemos esperar de este podcast? Más allá de esta obviedad que acabamos de decir, de encontrar esta relación, ¿qué podemos esperar? Y tal vez no, una pregunta un poco más allá, el por qué sería importante que las personas escuchen este podcast. Por supuesto, sí, ¿verdad? Del podcast podremos esperar a distintas personas especialistas en sus campos intentándonos ayudar a entender em, aspectos de nuestra sociedad de los cuales hablamos con demasiada familiaridad y con una familiaridad que muchas veces puede ocultar nuestra comprensión de lo que sucede. Por ejemplo, vamos a hablar del Estado. ¿Qué es el Estado? Todos y todas vivimos bajo el ordenamiento de un Estado. ¿Quién construye el Estado? ¿Quién lo gobierna? ¿Bajo qué mecanismos? ¿Con qué consecuencias? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la religión en el apoyo o en el cuestionamiento de los estados o de las formas de elección de los liderazgos, por ejemplo, en los sistemas democráticos? ¿Qué son los partidos de izquierda? ¿Qué son los partidos de derecha? ¿Cómo se expresan las ideas religiosas en ambas facciones? Por ejemplo, en nuestro caso, pensando en la amplia tradición de América Latina, dentro del pensamiento de la teología de la liberación. O lo que hoy llamamos los fundamentalismos, que es una de las palabras favoritas de nuestro periodo histórico, y en la cual siempre asociamos fundamentalismo con grupos religiosos. Pero ¿dónde están los sectores políticos? ¿Cómo utilizan la fe? ¿Cómo utilizan el contenido de la Biblia? Así que el podcast va a intentar aportarnos conceptos, categorías, que son términos que se utilizan para interpretar la realidad. La idea es intentar interpretar la realidad de la mejor manera con el objetivo de transformarla. Entonces vamos a encontrar personas especialistas en campos de la teoría social, vamos a encontrar personas activistas en derechos humanos que nos van a intentar dar un mapa de lo que sucede en la realidad social y aportar la dimensión religiosa de esa realidad y luego intentar ayudarnos a comprender algunos lineamientos de acción. ¿Por qué es importante actuar y por qué es importante hacerlo en determinada dirección? Y ahí es donde va el segundo aspecto. El podcast es fundamental porque, no el podcast, el contenido puede ser fundamental porque vivimos en sociedad. Hablar de política es hablar de la manera en que las personas se organizan para convivir en un territorio. Y la convivencia puede ser conflictiva, la convivencia puede ser pasar de lo conflictivo a relaciones de poder, donde la imposición, la fuerza, la violencia se conviertan en la herramienta única. Y la religión ha jugado un papel importante en esas formas. Y por otro lado, podemos construir otras maneras de relacionarnos, de desarrollar nuestras sociedades. Y la religión tiene también todo el potencial de ayudarnos a ser mejores
construir mejores sociedades, pero eso hay que realizarlo. Y la idea es, con el podcast, que los contenidos y las discusiones nos aporten en esa línea, a construir mejores sociedades más sólidas, especialmente desde una mirada teológica, que es la audiencia primera de este material. Bueno, entonces ya sabemos, este podcast, Cristianismo y Política, con el profesor David Castillo, va a abordar todas esas temáticas. Va a salir cada 15 días por lo que queda de este año 2025 y dependiendo de cómo ustedes lo reciban, comenten, apoyen, ya veremos si el otro año sigue igual o saldría o veremos que cada cuánto tiempo lo vamos a tener. Tenemos ya mucho material hecho, entonces está muy interesante. Yo he estado atrás en la producción y las temáticas que se están trabajando son increíbles. Me ha gustado mucho, he aprendido mucho porque no soy muy diestra en la política, entonces ha sido muy interesante todos estos aprendizajes. Así que les invitamos, les vamos a dar la fecha de estreno en redes sociales, pero el primer episodio va a salir a finales de este mes, pero confirmamos esas fechas en redes sociales, así que síganos en Facebook, Instagram, en YouTube. Recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify y y ya solo nos queda esperar este estreno. Entonces, profesor, aquí le dejo un momentito para la invitación. Sí, muchas gracias. Invitar a todas las personas que siguen las redes de la universidad, especialmente a las personas estudiantes o exestudiantes, ¿no? La idea es poder entrar en diálogo con estos contenidos, poder construir una comunidad de discusión, de estudio y también de praxis y de acción, ¿verdad? Entonces, el objetivo es animarnos a construir herramientas más robustas de análisis y también de acción, que nos permitan no solo entender la realidad, sino transformarla. Así que todas las personas invitadas a participar, a comentar, a enviar sus retroalimentaciones para poder mejorar el contenido día a día de este trabajo. Así que les esperamos en este espacio. Muchas gracias, profesor. Recuerden que si ustedes tienen temas que les gustaría trabajar, especialmente ahorita con este podcast de Cristianismo en Política, si hay algún tema en específico que a ustedes les gustaría escuchar, déjenlo en la cajita de comentarios, ya sea de este o de los podcasts que siguen. Igual con los otros podcasts, ustedes pueden comentar y decir, me gustaría que hicieran un podcast de esto, me gustaría que trabajaran este tema, porque eso nos ayuda a nosotros a también entender qué es lo que a ustedes les gustaría que trabajáramos, de lo que les gustaría aprender. Entonces, bueno, se ven con el profesor David a final de julio. Nosotros seguimos igual con nuestros podcasts regulares y con el mini podcast que también sale el último viernes de cada mes. Y con el podcast de la VL estamos en una pequeña pausa preparando ciertos materiales, pero pronto ya volveremos. Entonces, profesor David, muchísimas gracias por regalarnos este tiempito para explicarnos este nuevo proyecto, esperando que sea del agrado de mucha gente, que sea más que del agrado, que sea de mucha disrupción, que podamos aprender mucho, que podamos cuestionar muchas ideas y que podamos ver muchas otras cosas que a veces no vemos desde el campo de la política. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en otra. Hasta luego.